hacer labor de venta, seguimiento, eh, negociación y por ahí me distraje con lo de recording in progress, de objeciones, negociación y hasta el cierre. El cierre no sea al final y vamos a ver un poquito de eso hoy. Entonces, ahí es donde hace todo sentido. Ahora te quiero motivar. Si tú no pudiste estar en la sesión pasada, no te preocupes, voy a hacer una recapitulación rápida, ¿ok? Para que agarres el hilo y no entres como a la mitad y digas, ups, me perdí lo anterior. Digo, si te lo perdiste, no puedo volverlo a dar de forma completa, pero sí voy a recapitular lo más importante, lo más puntual, para que todo lo que veamos después te haga total sentido. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? Pónganmelo en el chat, ya despierten, por favor. Si todavía no, bueno, hazte un cafecito, no te desconectes, pero hazte un cafecito para que estemos todos al 100. Pero bueno, si, si todo va bien, pónmelo en el chat. Por ahí, no, hola, buenos días a los que se van conectando. Pero bueno, vamos a comenzar. Así que te pido que estés dispuesto para que podamos ver en este webinar estos 3 pasos sumamente importantes. Y por si no me conocías, ay, Gerardo, no puedo compartir pantalla. Si me puedes habilitar, te lo voy a agradecer. Pero bueno, por si no me conocías, soy Martín Salazar. Me dedico literalmente a bienes raíces, muy enfocado incluso al tema de inversión. Pero bueno, A ver, ya, voy creo que ya, ¿eh? a propiedades, casas, departamentos, terrenos, bodegas, lotes, macrolotes, todo absolutamente. Entonces, llevo ya más de 10 años en este gremio, en esta industria, y bueno, me he dado cuenta por qué nació el tema de capacitar, porque me doy cuenta que muchos emprendemos, porque así me tocó a mí, emprender, entrar en una inmobiliaria, poner una lona y creer que ya todo iba, dije, o sea, estoy guapísimo, esto de verdad se va a dar fácil, ¿no? Y no, no es así. No, ni tampoco estoy tan guapo, porque no se me dieron las ventas ni nada y me di cuenta que tengo que entrenarme todo el tiempo. Esto no es algo de la noche a la mañana, hay golpes de suerte, me ha tocado ver asesores que emprenden con golpes de suerte, pero después se topa una realidad y si no estás abierto a capacitarte y aprender más cosas, no vas a llegar muy lejos. Ahora, muchos se capacitan en procesos notariales, en cómo funciona un crédito bancario y está bien, es parte de, pero al final de cuentas somos comerciales o comercializamos propiedades, entonces tenemos que saber vender también y tenemos que saber capacitarnos en todas las áreas de venta. Se los he dicho en las capacitaciones anteriores, todos tenemos fortalezas. Una de mis fortalezas es la construcción de rapport, pero después de eso, a veces me ha costado tener, negociar, manejar objeciones, o sea, me han costado, pero las puedo aprender y eso es lo más importante de todo, que lo podemos desarrollar todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, vamos a comenzar, voy a compartirles mi pantalla y me gustaría que alguien, si quiere activar su micrófono, que me diga cómo se siente cuando sabe que viene la parte de manejar objeción con su cliente. O lo puedes poner en el chat, también lo voy a estar leyendo. Me gusta que sean participativos, así que anímate porque de eso se trata. Normalmente cuando nosotros estamos llevando un proceso de venta, entra una parte que son las objeciones. Y a muchos asesores que he conocido es como un bloqueo, ¿ok? Es como, chin, ya me voy a objetar y no sé ni siquiera qué objeción va a ser, pero ya vi que están platicando y les vi la cara y probablemente no es la cara que yo quiero en donde me dicen, ten mi dinero, ¿no? Sin embargo, eso va a llegar. Entonces, por ejemplo, Marina Valencia, muchas gracias. Miedo, estrés. Tranquila porque trato de estudiar el producto y la competencia. Ok, bien. Es un, Lai, bueno, Kerata Holmes puso eso. Lai es un reto que me motiva a seguir. Ok, ok. ¿Alguien más? Quiera ponerlo ahí en el chat. Me gustó mucho, Marina, gracias. Miedo y estrés. A mí me ha pasado. Bien, nadie más. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver estos 3 puntos, ¿no? Manejo objeciones, negociación y un cierre de venta. Entonces, ¿qué pasa cuando entra esta parte del manejo de objeciones? ¿Qué son las objeciones? Te quiero decir que una objeción, como normalmente lo explico, es un mecanismo de defensa de un cliente en el cual tiene que salir. Y si no hay objeciones durante el proceso de venta, créeme que estamos en problemas.
Por eso las objeciones son parte muy importante. Vamos a ver el próximo miércoles 26 los famosos baby negatives, ¿ok? Que incluso cuando no están, debemos provocarlos. Lo vamos a ver ya a profundidad el miércoles. Pero quiero decirte que la objeción es algo muy importante, ¿ok? No le tengas miedo porque incluso esta parte del manejo de objeciones es el trampolín para que podamos continuar y logremos el cierre de venta. Entonces las objeciones son muy importantes del proceso de venta y tienes que dejar que lleguen, ¿ok? De hecho, aquí te lo puse, si no hay objeciones debes preocuparte porque lo más importante es que esa venta no se concretará. Si no hay objeción, te voy a poner un ejemplo rápido. ¿Qué pasa cuando un cliente te dice sí a todo? No, pues sí, sí. ¿Y qué le pareció? Bien. Oiga, y están las medidas que... Sí, sí. Y todo es perfecto, tú dirías, wow, no hay objeciones, tengo un cierre, prácticamente. Pero no es así. Normalmente hay algo, pero no te lo han querido decir. Y esta parte, por ejemplo, a mí me pasó mucho cuando me están dando el avión. Muy bien, Ana, así es, me están dando el avión. Exacto, no te están ni pelando, no les interesa el producto, pero tal vez le está dando pena decírtelo. Entonces a todo te va a decir, sí, 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 yo te aviso. Y ya, entonces no hubo objeción y entonces que aquí es donde debes detectar, no hay objeción. Entonces, dos cosas, o mi presentación o el recorrido que estoy haciendo con mi cliente o algo, no estoy logrando hacer una buena labor de venta, por lo cual no hay una objeción. Entonces, o no me entendió, o realmente no es lo que él quiere, etcétera. Y eso es algo que debemos de identificar. Qué bueno que lo pusiste, Ana. Ana Paula también puso estudio la propiedad antes de la visita y es bueno saber que me pueden objetar para prepararme. Ok, eso es muy bueno, exacto. Pero aquí es donde empieza a ver, si no hay objeciones, entonces hubo un detalle que quizás omití en mi presentación de venta o en el recorrido que estoy dando. O hubo algo que quizás no lo perfilé tan bien y entonces por alguna razón no hay ninguna negativa. O sea, todo está fluyendo y no dice nada. Es un cliente que está callado, simplemente. Entonces, por eso es importante conectar las cosas. Y si no hay objeciones, tenemos problemas. Entonces, esto es una parte bien importante de las objeciones, por eso te digo, no le tengas miedo. Porque cuando llega una objeción, es mejor estar preparado para manejar objeciones a que no las haya, porque entonces no vamos a avanzar en este proceso de venta. Ahora es bien importante identificar cuál es la diferencia entre una objeción y una condición. Por ejemplo, una objeción puede ser la típica, ¿no? Está muy caro. Eso es una objeción. Una condición sería que no tiene el dinero. Un ejemplo es que yo necesito vender mi casa para poder comprar esta. Entonces, ahí hay una condición, no es una objeción, no es que esté caro, es que el tipo no tiene el dinero en este momento. O aquellos señores que se ponen a ver propiedades sin tener un crédito aprobado, ¿no? Y cuando le dices, oye, ¿vas a aplicar un crédito? Sí, ¿y ya lo tienes autorizado? No. Y no, tú no tienes ni idea de cuánto te va a prestar el banco. No. ¿Y qué haces viendo casas de 5 o 6 millones de pesos? ¿No? Entonces, esa parte es cuando una objeción es cuando se reúnen todas las características que un cliente tiene y que va a hacer sus objeciones en algún punto. Y otra es que con la condición en la que se encuentra un cliente no le va a permitir, no importa las objeciones que tú manejes, es condicionante, depende de algo. Entonces es bien importante entender estas dos cosas, ¿no? Una cosa es objeción, cuando están todas las condiciones viables, y otra cosa es cuando no hay condiciones, no hay nada que objetar, porque por más que las resuelvas, literalmente no hay una condición estable, ¿ok? Ahora ahí te va un tip del manejo de objeciones, porque aquí en el chat, los que están participando, por cierto, les agradezco, ponen tranquila, trato de estudiar el producto y la competencia. Claro, es muy bueno para manejar objeción, pero lo primero que hay que hacer para entender una objeción es escuchar activamente y no cometer el error del asesor inmobiliario que a mí me pasó, todavía a veces me llega a suceder, pero lo importante es que me acuerdo en el momento. Y este error es el peor de todos los errores al momento de manejar objeciones y te invito a que te analices, acuérdate incluso, seguro te ha pasado, que es interrumpir la objeción. ¿A qué voy? Pensemos que un cliente, estamos ofreciendo un inmueble y está pegado a una calle que pues, es de mucho flujo vehicular.
Y de repente el cliente dice, oh, híjole, sí está, pero fíjate que este ruido. Y entonces, de inmediato, tú como asesor inmobiliario te anticipas, no escuchas completamente la objeción, sino te anticipas a decir, no, pero van a poner topes. ¿Sí me explico? Y ahí te va, porque este es un error garrafal que ni siquiera te permite encontrar la objeción real del cliente, es el anticiparte. Todos lo hemos cometido. Y esto es natural porque tú como asesor, cuando entras en el mundo, en el proceso de la objeción, lo primero que tienes en mente es quererla resolver rápido. Que esto lo vamos a ver incluso con la negociación, que es el siguiente punto. Pero cuando entramos con las objeciones, literalmente como asesores inmobiliarios las queremos resolver rápido o nos queremos anticipar a ellas. Y esto no es lo correcto. ¿Por qué razón? Porque existe una objeción, algunos que también entran en ventas le llaman la objeción pantalla y objeción raíz. Entonces, la primera objeción que un cliente saca es una pantalla, ¿ok? O sea, es como mostrarte solamente algo, pero internamente hay una raíz de esa objeción. Y cuando tú te anticipas, por eso es el error, te anticipas a quererla resolver rápido, estás contestando la objeción pantalla. No estás profundizando en la objeción raíz. Un cliente te puede decir, es que está muy caro. Esa es su objeción pantalla. Pero la objeción raíz tal vez es que no tiene el presupuesto completo. No tiene el dinero. ¿Ok? En el perfilamiento te dijo, no, pues traigo tanto, pero cuando son las objeciones realmente sale lo que tú según perfilaste. El cliente miente, grábate esto, miente muchas veces. Y se los decía, es como un tema cultural en donde a las personas les da pena decir, no tengo el dinero. No les gusta, porque sienten que van a ser tratados de una forma que no quieren. Por eso pretenden aparentar más. Pero cuando llegamos al punto de las objeciones, ahí es en donde realmente sale cuánto dinero tienen. Por eso es importante que si te dicen, está muy caro, él con eso dice, yo ya me voy a salir. Ah, le digo esta objeción, híjole, está muy caro, déjame pensarlo. Entonces, si tú te anticipas a, uy, es que la calle está teniendo mucho ruido, no, pero le van a poner unos topes. De hecho, supe que aquí van a poner un letrero que no puede ser más de 5 kilómetros por hora, entonces por eso ya no va a hacer ruido. Y ni siquiera eso es una pantalla para que prácticamente me dejes, porque el cliente sabe, repito, es como un método de defensa, el cliente sabe que si tú sabes llegar a las objeciones, lo empiezas como a arrinconar, en el buen sentido, a arrinconar, para que no se salga, o sea, para que digas, a ver, ¿de qué estamos tratando? O sea, ¿es realmente el ruido? ¿Cómo podríamos minimizar el ruido? ¿No? Y entonces la objeción pasa de 0 a 100 en un microsegundo cuando empiezas a negociar las cosas. Prácticamente una objeción se convierte en una negociación. ¿Pero por qué razón? Porque primero tienes que escucharla y después tienes que manejar la objeción. Esa manejar la objeción es pasar a la parte de negociar. ¿Ok? O sea, no estoy diciendo que es negociar porque vamos a comprender que hay dos cosas de negociaciones, pero las objeciones se objetan, pero al final de cuentas están negociando. Cómo encontrarla bien, escarbar muy bien en la objeción. Esto lo vamos a ver el miércoles 26. Cómo descubrir la objeción raíz, que es lo más importante, no quedarme con la objeción pantalla. Porque normalmente es, está muy caro, déjame pensarlo porque el ruido no me convence. Ah, perfecto, yo te aviso. Y ahí quedó. Ni siquiera encontraste la objeción raíz como para dar un seguimiento para cierre. Y entonces, pues como no es realmente lo que está detonando que el cliente te lo diga y como tú no lo sabes, pues entonces siempre te vas a sacar con la objeción pantalla, la que no es. Y si sabes escarbar en la objeción raíz, estás pasando a un punto importantísimo. Entonces, ¿qué son las objeciones para resumir? Es una parte muy importante del proceso de venta. Si no hay objeciones, preocúpate. Si hay objeciones, ponte contento porque hiciste una buena presentación de venta o un buen recorrido y entonces el cliente te está diciendo, híjole, sí me gustó, pero existen estas cosas y son oportunidades. Las objeciones son oportunidades para presentar valor, para que tú reafirmes ciertas cosas que le gustaron realmente al cliente y que entonces diga, si es cierto, esto es lo valioso, descubrió mi objeción raíz y entonces me está presentando valor, con lo cual
yo calmo las cosas. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Pónganlo ahí en el chat y gracias de nuevo a los que están participando. Me encantaron dos respuestas, la de Mariné Valencia, miedo y estrés, y la de Ana Navarrete, me está dando el avión cuando no hay objeciones. Totalmente de acuerdo. Entonces, bien, gracias Ana, gracias Mariné, gracias Brenda, gracias Maru, gracias Diana, gracias Almadera, ¿ok? Gracias a todos. Ahora, ¿por qué en el proceso de venta vamos paso a paso? ¿Ok? ¿Y cómo pasamos, literal, como te lo dije, de 0 a 100 en... No te das ni cuenta cuando estás pasando de objeción a negociación. No te das cuenta cuando estás pasando una labor de ventas a cuando el cliente ya quiere empezar a negociar. O sea, es demasiado rápido. De hecho, de la capacitación pasada que tuvimos, por ahí les dejé mi teléfono a algunos, y hubo una asesora que me estuvo contactando y me decía, oye Martín, es que estoy en este paso. De hecho, ella le tocó, tal vez me decía, tal vez lo vamos a ver en la próxima capacitación, lo del manejo de objeciones y la negociación. Pero tengo un cliente, y me decía, en el que me está haciendo estas objeciones. Y le decía, no, no es una objeción, ya estás negociando ciertas cosas. Entonces tienes que aprenderlo a identificar y todo. Pero bueno, lo pongo como antesala, porque por ahí me estuvo escribiendo y yo, pues, con mucho gusto le estoy dando tips, ¿no? Entonces, soy la no sé si estés por aquí, pero qué gusto que pudimos platicar durante este mes. Entonces, le decía, pasas de un punto a otro demasiado rápido, que no te das cuenta, y eso es la habilidad que tienes que tener como asesor, identificarlo. Ah, caray, ¿sigo en objeción o ya estamos negociando? Entonces, hay un proceso para confirmar ciertas cosas, ¿ok? Una de esas es hacerle preguntas. Oye, hasta aquí ya quedó claro. Sí, entonces pasar al siguiente punto. Pero el cliente, como no sabe que vas paso a paso, pues él cambia de un punto a otro y entonces te puede regresar a un tema de labor de venta, te puede poner nuevamente negociación, te puede hacer preguntas el cliente incluso ya para cerrar, pero no quiere decir que ya está listo él para que tú hagas el cierre. Entonces, todo esto lo vamos a comprender, repito, el 26, porque ahí tenemos más tiempo y vamos a ahondar en esto, ¿no? Nos vamos a echar un buen clavado para saber en qué momento estoy pasando de un punto a otro y cómo confirmar. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando pasamos a la parte de negociación, es cuando tienes una venta y ahí debes de saber negociar. Y menciono esto porque muchas personas dicen, oye, pues es que a mí me hace falta como negociar. Y mi pregunta es, ¿qué vas a negociar? Cuando tú no estás teniendo un buen proceso de venta, una labor de venta en donde el cliente realmente quiere el inmueble, no tienes nada que negociar. Si sí lo quiere, entonces sí tienes que negociar, pero si no te hizo objeciones, te dijo, ah, pues está muy padre, lo vamos a pensar, y tú dices, bueno, ok, nos escribimos, y ahí quedó, no tuviste nada que negociar, tú tienes que saber qué tiene que pensar, que eso sería una objeción, para después pasar a un tema de negociación. Entonces, si en algún punto de tu proceso de venta tú estás enseñando un inmueble, estás en un recorrido, no entras a una parte de objeciones y negociación, no estás vendiendo. O sea, eso no va a llegar a un cierre. Tal vez en el momento, ahí, repito, el tema inmobiliario hay que dar un seguimiento cuando estás con tu cliente, que a veces puede darse de una semana, 15 días, o incluso más, pero tienes que salir con algo, no te puedes quedar con yo te aviso. Entonces, en este punto es cuando empezamos a negociar cosas. Y cuando empiezas a negociar, tienes venta, ¿ok? Tienes la posibilidad de vender. Ahora, en una negociación tienes que tomar el control tú. Como lo vimos en la capacitación anterior, todo el tiempo tú tienes que tener el control de la venta, pero cuando entras a una negociación, tienes que tener el sartén por el mango, porque ahí es en donde si tú lo pierdes, digo, durante todo el proceso, repito, tienes que tener siempre el control, pero en la negociación es lo más importante. ¿Por qué? Porque si tú pierdes el control ahí, es el cliente en donde él toma las riendas y te va a hacer como quiere. Te pongo un ejemplo, un cliente que te dice, pues yo se lo puedo pagar de esta manera. ¿Qué haces? Uy, vamos a pasar entonces esa propuesta. Tienes totalmente la pérdida de la negociación. Estás diciendo un paso importante, vamos a pasar la oferta, pero tú no tienes el control. Lo que estás haciendo es cederle ese control al propietario de la casa. Que te digo algo, no sabe negociar, o tal vez sí, pero él va a negociar de acuerdo con, número uno, sus intereses, la emoción, el aprecio que le tiene a la casa, porque ahí vivió quién sabe cuántos años y ahí nacieron sus hijos. Entonces, él va a meter otros factores a la negociación que probablemente no llegue a un buen punto. Si la negociación fuera lo más ético posible,
en donde te pongo un ejemplo, si está una casa en 3 millones y te dicen, pues yo le hago una oferta de 2.800.000, ¿qué sería lo más factible? Pues ni tú ni yo quedamos en 2.900.000. Y ya, todo es felicidad. Si todas las negociaciones fueran así, todos los tratos se cerrarían. Pero no es así. De hecho, este método fue en algún punto pues, criticado por muchos de ventas, porque fue un método que utilizó Harvard y enseñó mucho acerca de esto. La Universidad Harvard, sí, esa mera. En donde era como pues llegar a un punto medio, o sea, pues es lo mejor, tú lo quieres, él quiere vender, él quiere comprar, pues como que para qué pelearse tanto si podemos encontrar la mitad del camino que es perfecta para todos. Pero en la vida real no funciona así. En la vida real todos quieren ganar y todos quieren no llegar a ese punto medio, sino es que se cargue siempre hacia mi lado. Y esa es la parte que un dueño no conoce. Entonces, tú como asesor y yo como asesor tenemos que tener el control de la negociación. ¿Ok? Esto es bien importante. Iván pone, ese se convierte en un error por no identificar ese instante de un inicio de cierre. Perfecto, es correcto. Gracias, Iván. Entonces, regreso al punto. Cuando tenemos negociación, tenemos casi el 100% de la venta cuando empezamos a negociar. ¿Por qué razón? Porque entrar en la negociación es ver un cómo sí. Por eso puse un sí no es nada, sino un cómo. Entonces, cuando empiezas a negociar, es la parte en donde entra el cómo lo vamos a lograr. Y es donde el cliente normalmente te va a hacer o una propuesta o te va a decir realmente mi posición es esta, pero me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué negociarías algo que no quieres? Y esto es bien importante porque hay clientes que de repente quieren empezar a negociar y realmente no es, ni siquiera lo están pensando por comprar, nada más quieren ver qué tanto pueden ganar. Por eso es que si tú pierdes el control de la negociación, pierdes la venta por completo. Entonces, en este momento, de hecho, les voy a platicar, tengo un cliente que tiene el dinero. Me platicó, me dijo, vendí mi casa, tengo el dinero así en la mesa, pero quiere hacer una oferta súper baja. Y entonces me dijo, oye, pues quiero, yo le mostré un terreno y me dijo, mira, es que vi un par más y voy a pasarles una oferta. Entonces le dije, ok, ¿le vas a pasar una oferta a los otros que viste, a todos? Y me dijo, sí, pues a ver cuál pega. Entonces yo de inmediato dije, o sea, entonces el primero que diga sí, pues con eso vas a cerrar. Entonces yo dije, ok, ¿y qué te dijeron las otras inmobiliarias? Porque ni siquiera lo está viendo conmigo. No, pues que le van a pasar. Le dije, mira, yo te voy a poner un poquito en contexto. Vamos a esperar a ver qué te dicen. Porque pues si uno de esos te la acepta, pues te irías sobre ese terreno, ¿no? Y me dijo, pues sí, yo creo que sí, pero pues ¿por qué no pasas también por este? Le dije, no, es que ¿qué crees que de este lado no funciona así? O sea, yo necesito saber que este es el terreno que tú realmente quieres. Para que sí, entonces efectivamente veamos la oportunidad de negociarlo y si te dicen que sí, no te vayas con los otros. ¿Por qué razón? Pues porque tú estás buscando a ver quién se baja más. Entonces, literalmente le dije, más bien cuando ya estés listo para tomar una decisión, en ese momento pasamos una negociación. ¿Qué hice? ¿Y qué hicieron las otras inmobiliarias? Las otras inmobiliarias dijeron, órale, mándame tu oferta y la pasamos. Y no está mal. El tema es que perdieron la negociación porque el tipo a mí ya me dijo, pues que si se la aceptan incluso, pues quién sabe, o sea, no sé, quiero ver más opciones. Entonces, de nada sirve que yo me suba a negociar con un dueño cuando él ni siquiera está seguro de tomar una decisión en este momento, aunque tiene el dinero. Entonces, cambia totalmente. Por eso es importante saber, oye, la labor de venta, ¿este es lo que realmente quieres? Y entonces vamos a empezar a negociar. Si no, no voy a tener venta porque estás picando allá, allá, allá. Y bueno, obviamente lo espanté un poquito diciéndole, oye, hay un chat en donde queman a muchos clientes. Ten cuidado porque a lo mejor vas a salir ahí. No me digas, le dije, sí. O sea, digo, yo no estoy en ese chat, pero me han platicado que hay un chat donde funan a clientes que justamente, pues como que andan viendo en chile, dulce, mole y pozole y con nadie están cerrando. Entonces, un asesor por ahí dice, aguas porque te hace perder el tiempo. Entonces, ya me dijo que no, qué bueno que me dices. Y yo, pues sí, ten cuidado, ¿no? Entonces, bueno, avanzamos. Eso pasa cuando, si tengo en una negociación hay un sí, pero no es nada. Si un cliente me dice, sí, vamos para adelante, no es nada sin establecer las condiciones, que es un cómo, ¿ok? Y normalmente la negociación
te ayuda mucho o debes de saber en dónde estás parado. El ejemplo que te acabo de poner es una inmobiliaria dijo, oye, vamos a pasar la oferta, pero tú no sabes cómo estás parado. Para los que hacen corretaje, les va a funcionar mucho. Cuando tú haces corretaje y prospectas una casa u opcionas una casa, normalmente debes de preguntarle al dueño, ok, ¿cuál es nuestro margen de negociación? Esto es saber dónde estás parado. Porque un cliente te dice, mira, está, pues saqué un avalúo y está en, o le vas a hacer una opinión de valor y salió, no sé, en 3 millones. Y te dice, pues mira, yo la verdad es que así ya con ganas, pues no sé, la trueno en 2.800.000, ¿vale? Ok, entonces ahí es donde entra la estrategia. Ok, ¿te parece que salgamos? Mira, no me gustaría rebasar la barrera de los 3 millones, me gustaría quedarme en 2.970.000, 2.990.000, para que cuando un cliente busque ponga ese rango y entonces estemos ahí, pero pues prácticamente es pegándonos a los 3 millones, ¿no? Pero bueno, mercadológicamente funciona. Entonces, si un cliente te hace una propuesta por 2.800.000, sería como un sí, ¿verdad? Avanzar. Pues sí, mira, está bajo, pero bueno, sí la aviento. Entonces, ahí ya te dijo un propietario cuál es la posición que él tiene para negociar y entonces tú sabes en dónde estás parado ahí. ¿Y por qué es vital saber dónde estás parado? Porque si un cliente llega y te dice, oye, pues dile al dueño que le doy 2.850.000, ¿qué tienes? Prácticamente un sí. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que el señor se bajaría hasta 2.800.000. Entonces, saber dónde estás parado. Ahora, también es importante saber dónde estás parado con tu cliente, qué tanto él puede estirar esa liga de dinero, que es lo que normalmente se negocia, o bien plazos, o bien enganches, o bien otras cosas. Por ejemplo, si tú trabajas para una desarrolladora inmobiliaria, es importante que sepas dónde estás parado en planes comerciales, en tiempos, cuánto tiempo tiene él para pagar un enganche, cuánto tiempo tienes para entrar a un tema de escrituración. Todo eso es importante porque cuando tú sabes dónde estás parado, entonces tú sabes tu rango de negociación y es con lo que debes de jugar. ¿Qué pasa en este ejemplo que te di? Las otras inmobiliarias pasaron la oferta. Yo sé en este momento cuánto puedo negociar con el terreno que le ofrecí. Incluso podría decirte, me puso un límite, pero con el dinero en la mano puedes llegar un piquito más abajo. Y si no, bueno, este es el límite, pero no importa, hay estrategia, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por eso la negociación es una parte tan importante de saber dónde estás parado, porque te va a permitir maniobrar. Y cuando tú tomas el control de la negociación, a veces entrar con un no, ojo, que esto cuesta mucho trabajo con los asesores inmobiliarios, que a veces cuando el cliente te tira a matar, es más fácil entrar con un no directo, así, no, esto no va a pasar, porque entonces un no te abre la puerta a la negociación. Que si tú dices un sí, sí, yo paso la oferta, no estás negociando nada. Es como, pues a ver, y obviamente, repito, le dejas la responsabilidad al dueño, que tiene la última decisión, por supuesto, pero si tú llegas diciéndole, mira, ofertó 2.850.000 y tú me has dicho que eran 2.800.000 tu mínimo, ¿qué te parece si le respondemos sí, pero vamos a responder con una condición? Porque si a veces es todo un sí, el mismo cliente dice, pude haber ganado más. Entonces empieza, ¿qué hacen? Te regresan es que fíjate que vi otra casa y me la están dejando en 2.750. Cuando todo es un sí, también las negociaciones se caen. Una negociación no puede ir completa sin pedir algo a cambio. Grábate esto. Si es un sí, tiene que haber de inmediato, pero ¿qué me das a cambio? Es ok, oye, voy a pasar una oferta, perfecto. ¿Podrías hacer un apartado para demostrar que estás realmente interesado? Le estás pidiendo algo a cambio. Eso es negociar, doy, das. Por eso te puse aquí, la negociación está al servicio de dos funciones vitales: la obtención de información, qué vas a negociar, y la influencia en el comportamiento. ¿Cómo vamos a comportarnos ante esta negociación? Por eso es un te doy, pero no te vas así, me tienes que dar algo a cambio. Y esa es la parte más importante de negociar. Que si todo dice, sí, sí, yo la paso, sí, ojalá, ¿verdad? Que sí la acepten y el cliente ahí ve toda tu necesidad de vender, va a decir, újole, pues esto los puedo apretar más. A mí me ha tocado, en mis inicios, obviamente, cuando empecé en bienes raíces, que no sabía nada de esto,
Era como yo paso la oferta y me decían, sí, pues es que sí nos gustó la casa, sí, y yo, sí, sí, sí. Y de repente era como, oye, pero mira, no, ya lo pensé bien, dile que 2,700 y ya, casi, casi, ¿no? Y yo decía, o sea, me quedé 100,000 pesos abajo. Entonces perdí el control de la negociación y ya no sabía ni qué decirle. Todo era como, señor, sí quiere su casa, pero ¿qué crees? Está 100,000 pesos abajo. Y el señor decía, no, yo no la suelto. Te lo dije. Te dije que yo mi mínimo eran 2,800. Y ahí es donde empiezan a apretar los clientes y se empiezan a distraer porque dicen, no, mira, hay que ver otra casa. ¿Por qué? Porque perdí totalmente el control. Y yo como asesor inmobiliario no puedo perder el control. De hecho, en lo que vamos a ver el miércoles, vuelvo con mi ejemplo, porque ahí tenemos más tiempo. Es la inteligencia emocional que hay al momento de negociar. O sea, yo tengo que ser frío como el viento y peligroso como el mar, diría Luis Miguel. O sea, literal, no puedo, o sea, tengo que ser muy inteligente, no me puedo emocionar cuando dice, no, pues sí, esta es la casa que quiero, y sí, pues mira, vamos a hacerle así. Si el cliente me la acepta, yo digo, si el dueño me la acepta, prácticamente cerramos mañana y nos vamos directo a notaría. Y de verdad, o sea, subes como cohete en emoción a decir, casi estoy cerrando. Debes de ser perfecto, pero que haya cambio. Y eso también te va a afianzar mucho más la venta. ¿Por qué? Porque el cliente que está del otro lado, si todo fuera un sí rápido, uff, ya, qué fácil fue esto. En cambio, cuando hay algo de tensión en la negociación, no estoy diciendo que vas a tirar, pero se disfruta más. El cliente va a decir, ay, me costó trabajo, pero gané. Y ojo, o sea, tú sabes que no estaba costando tanto trabajo si tienes el control, pero es parte de, es la emoción que él va a sentir, por eso se arraiga, se afianza una venta cuando hay una buena negociación. E incluso el cliente va a sentir, gané, me explico, uy, como que no querían, pero al final fui el fregón. Ojo, eso ha pasado y ¿qué crees? O sea, no era nada del otro mundo, es que eres bueno negociando. Entonces, todo esto lo vamos a estar viendo, profundizar, vamos a ver que en una negociación existe un lenguaje de poder, ¿ok? Y ese lenguaje de poder lo debes de dominar. Y son preguntas, el lenguaje de poder son preguntas, pero son preguntas muy bien calibradas. Son preguntas que funcionan como en la papa caliente, ¿ok? En donde tú no te puedes quedar con la papa caliente porque te quemas. Siempre tienes que regresarla y que la negociación quede del otro lado para ver cuál sería el próximo la próxima pregunta que te va a hacer él, o bien regresarla para ir concretando ciertas cosas. Entonces, lo vamos a ver y de verdad va a estar muy interesante. Ahora, recuerden algo muy importante que les dije al inicio de todo este programa de capacitación, es que no solamente te vas a hacer un gran vendedor, porque vas a identificar en qué parte del proceso vas y con esta parte del proceso saber a dónde tienes que regresar en caso que fuera necesario aportar más valor, sería regresar a la parte de hacer labor de venta. ¿Ok? O cuando ya estás realmente negociando condiciones para que esto se convierta en un cierre y que ya no haya más objeciones. En el tema de objeciones, de las miles de objeciones que pueden haber, se categorizan solamente en 6. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Que todas, está estudiado. Todas las negociaciones que pueda haber en el mundo entran en 6 categorías y no hay más. Entonces, esa es la habilidad que tenemos que desarrollar. Uy, me dijo esto, pum, ¿a qué categoría va para poderla manejar? Y cuando entramos a la parte de negociación, tomar el control, saber lenguaje de poder y algunos tips como el mirroring que se da en primer contacto y también se da mucho en la negociación, pero tiene una función distinta. Entonces, todo esto te va a funcionar muchísimo para que no solamente seas un gran vendedor, sino que crees, te vas a ser también un gran comprador. El día de mañana que vayas a comprar un coche, y tengas todas estas habilidades, te vas a dar cuenta que el que vende coches probablemente no es tan buen vendedor, pero ya que tú sí lo eres, vas a poder sacar muchas cosas muy positivas. Entonces, el hecho de saber vender no solamente te hace un mejor asesor inmobiliario, sino también te va a hacer un gran comprador. Ese es un bonus que a lo mejor no lo tienes en mente, pero va a suceder. Y por último, Martín, vamos a la parte de cierres. Martín, Dime, eh, Gerardo. vamos a darle unos minutos, ahorita negociamos más. ¿Ok? Vamos a darle unos minutos al ingeniero Sergio, que estás por ahí, Sergio. ¿Cuántos minutos van a ser? Ah, no es cierto. Unos No, tres ya iba a empezar a minutitos. negociar los minutos. Ándale, No, vamos a adelante, empezar a adelante, con negociar. gusto. Ah, Sergio, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas?
Sí, aquí estoy. Como Ok, te comenté, Sergio, acabo de este, llegar. adelante, Sergio, tienes aquí ya el micrófono para que nos hagas tu oferta. No, pues miren, ahorita hablando de las negociaciones y eso, mi oferta no es oferta. Nada más aprovecho para saludar a todos los compañeros. Martín, está muy interesante. Ya veo que algunos de los demás participantes saben y tienen conocimiento de esto. Y yo no. Entonces, es muy bueno para aprender, para ver, bueno, Martín, no me conoces, soy perito evaluador. Mis compañeros, pues sí, definitivamente me conocen. No, lo que les quiero comentar y agradecer a los que fueron a la sesión de la semana pasada es reiterarles del arma, de la potencia que ayuda el poder tener acceso a las diferentes características cuando no tienes información general. Fíjate, Martín, ahorita aprovechando eso, sí es muy bueno, como dicen, bueno, tener el control. Por mi parte, ahorita no estoy haciendo la promoción, sino o dejándoles saber de que estoy aquí, pues para ayudarlos cuando se pueda, en los avalúos, cuando ya se tenga la compraventa, pues yo soy el encargado de hacer los avalúos hacendarios. Soy tasador inmobiliario. ¿Y qué pasó? Que yo preparando mi exposición de decir, bueno, vamos a ver las Aromatic Valuation Models, que son las plataformas de las opiniones de valor, de las estimaciones, que ya le encontré, la verdad les comento, y algunos de ustedes me dijeron muchos defectos, porque pides opinión de valor y la inteligencia artificial está así, rápida. Ah, qué bueno. Y mira, y me dice que tengo escuelas, tengo colegios, tengo centros de salud a 1 kilómetro, kilómetro y medio, a 500 metros. Hoy está fabuloso este trabajo. Este trabajo, pues, ¿para qué quiero avalúos? No son necesarios los avalúos. Sí son necesarios porque lo voy a necesitar para el crédito. Bueno, aquí está su servidor para hacer el registro ante la Sociedad Hipotecaria Federal. No te van a dar el crédito si no tienes un avalúo certificado con las especificaciones, etcétera. Ah, ¿para qué quiero el avalúo? Ah, bueno, pero ya nada más al final. ¿Cuándo lo voy a querer? Cuando vayamos a cerrar el trato. Pero tú lo dijiste y bueno, yo no tenía preparado ahorita nada en especial para con ustedes. Negociación. Yo gané. Vendiste tu casa en 3,5 millones. Sí, porque me dijeron, valía 3,5 millones. Y si hubieras pedido 4, ya ahora ya estoy, lo poquito que he aprendido de lo que comentó Martín. No, pues sí, lo hubiera vendido en 3,800. ¿Qué pasa con esas, aplicaciones? Fíjense bien, se las disfrazan bien bonito y ponen pues unas cosas que al final no la necesitaban, pero te apantallan y te ponen el promedio, etcétera. ¿Y qué te dijeron? Tu casa vale en promedio, una casa de 80 metros cuadrados está en 30,000 pesos el metro cuadrado, pero tiene un rango superior de 33,500 y un rango inferior de 27,000, 26,500. Me di cuenta que hay una diferencia de casi exactamente de un rango inferior a un rango superior de un veintitantos por ciento, 30%. ¿Qué valor le vas a poner? ¿Cómo la vas a ofrecer? Ah, me voy al medio. Bueno, ¿y por qué al medio? Entonces, todas esas cosas sí son importantes cuando vas a vender una propiedad. Ay, el problema. ¿Cuál es el otro problema? Que los clientes que quieren vender no quieren pagar, no quieren pagar los centavos para proteger sus pesos. Es lo que... Y se me olvida cómo va ese refrán, ¿no? Pero exactamente, no, pues voy a agarrar a mi cliente y hay que hacerle saber.
Sí, no, no, no. Ah, pues con una opinión de valor. Y lógico, si ya conoces la zona, si has vendido inmuebles, definitivamente no necesitas el avalúo, porque tú ya sabes el rango en valor en lo que se están vendiendo, porque como lo comentamos hace como, bueno, el año pasado, unos meses, ustedes también son evaluadores, ¿no? Porque ya tienen mucho conocimiento, son peritos valores, mucha pericia en lo de los valores. Bueno, no quiero robar los minutos, mejor necesitan el avalúo porque, y los acabados, el tipo de piso, los aplanados, o sea, en general todas las instalaciones, ¿dónde lo dejo? ¿O en 27,500 o me voy arriba? Y luego dices, no, vámonos arriba, pues no lo van a poder vender. Pero sí es importante, los metros cuadrados de construcción son los reales, algunos son de techumbres, tejados o volados, y no es lo mismo hacerlo nada más meter todo en la licuadora y sacar un promedio, a que se analice directamente. Con eso me quedo, con eso me despido. Muchas gracias por su atención y aquí estoy para servirles. Sergio Amaya, su compañero y amigo. Gracias, Eso es Sergio. todo, amigos. De nada. Gracias, ingeniero. El ingeniero Sergio Amaya es evaluador. Por favor, si pudieras en el chat compartirnos tus datos de contacto, Sergio, para que pues todos los que están presentes tengan un contacto directo contigo y en su momento, si requieren tus servicios, pues se puedan comunicar. Ya vieron que es una persona muy abierta, muy simpática, sin y los puede atender muy bien. Aparte, es muy amable. Profesional, Muchas ¿eh? gracias. Profesional, disculpa. Una Perdón, cosa es los chistes y profesional. eso. Profesional. Sí, 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 porque no van a decir, no, pues entonces, pero pues, Cuenta chistes, hay que Sergio. tomar las cosas bien. Sí. No, muy profesional, claro que sí. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos nuevamente con Martín, pero antes les quiero comentar que el día de hoy tenemos la promoción para inscribirte en el curso presencial del próximo 26 de marzo, el próximo miércoles, y tenemos un precio especial por el módulo. Originalmente para externos costaba 850 pesos, baja a 500 pesos para externos y para socios de la Asociación Queretana de Inmobiliarias el precio es de 400 pesos, anteriormente estaba en 650 pesos. Entonces, si tú eres externo de la asociación, puedes inscribirte a este interesante programa por 500 pesos y si eres socio de aquí, puedes escribirte por 400 pesos. Solamente tenemos 10 lugares porque ya tenemos gente que viene desde el otro módulo. Entonces, realmente no es que los quiera yo, no quiera tomar el control de la negociación, sino que realmente solamente tenemos 10 lugares. Entonces, aprovecha, solamente el día de hoy tenemos esta promoción. Adelante, Martín. Muchas gracias, Gerardo. Y gracias, ingeniero Sergio, por esta aportación. Muy valioso, de hecho. Y eso es algo que, mira, nada más un poquito y se los mencioné. El tema de la inteligencia artificial es muy novedoso, está ayudando muchísimo y a todos los asesores nos ayuda bastante. El tema es que no tiene un juicio humano. Y es ahí la parte tan importante con nosotros. La inteligencia artificial, yo he estado en pláticas con empresas de inteligencia artificial que desarrollan inteligencia artificial para inmobiliarios y me dicen, no va a vender por ti, nunca. Entonces, por esa razón, tenemos que desarrollar nosotros nuestras habilidades. Como lo dije en un video que les compartieron a todos, o lo viste en las redes sociales, es en algún momento el cliente va a estar frente a mí y necesito yo tener mis habilidades, mis skills muy bien desarrollados para poder llevar esa venta a el cierre efectivo. Entonces, es bien importante. Y también en los evalúos, pues la inteligencia artificial te puede dar un estimado, pero no tiene un juicio humano, ¿no? Entonces, por eso es importante. Así que gracias, ingeniero. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a volver a compartir pantalla porque nos quedamos en la parte de negociación que es sumamente importante. Pero ¿qué pasa cuando vamos a llegar al cierre? ¿Ok? En muchas ocasiones, y se los he dicho, y es el objetivo de esta capacitación, que el cierre no es apréndete un diálogo. Y te vas a topar con algunos, no los critico, es un método de enseñar, pero te vas a topar con algunos que te dicen 30 cierres efectivos y te dan como
unas hojas donde te dicen, apréndete esto y listo, ya estás del otro lado. Y siempre mi pregunta es, ¿y si el cliente no me pregunta eso, qué voy a hacer? Entonces, el tener una técnica de cierre, en mi caso, es vamos a desarrollar cómo puedo identificar en qué momento ya estoy cerrando con un cliente para poder aplicar técnicas de cierre. Si aún no es el momento de cerrar, entonces, ¿en qué parte del proceso estoy? A lo mejor necesito negociar más cosas o a lo mejor necesito descubrir cuáles fueron los puntos que más le agradaron para hacer nuevamente la aportación de valor y que esto me permita llegar ya no a la negociación, sino pasar directamente al cierre. Entonces, esto es lo importante, identificar, saber dónde estás en un proceso de venta y que el cierre no es una frase y no es magia. El cierre es la seguridad de que has llevado un gran proceso de venta. Si no, no tienes nada que concretar. O sea, eso es cerrar una venta. Saber que hice todo un proceso desde su inicio hasta este punto al que voy, que es el cierre, de una forma así impecable. ¿Por qué razón? Porque, repito, si en alguna parte del proceso no he logrado algo, sé a dónde regresar. Sé qué punto debo de saltar, sé qué debo de confirmar para realmente llevarlo ya al cierre, a concretar este negocio. Entonces, el cierre, esto es bien importante, hay que entenderlo así, el cierre no solo se hace al final del proceso, el cierre se va haciendo durante la labor de venta, durante el seguimiento, en las objeciones, en la negociación, y entonces sí, confirmas un cierre. Ahora, cerrar tiene su chiste, no es, repito, no es magia. Pero muchas personas dicen, es que a mí me hace falta cerrar. Y yo le digo, ¿qué te hace falta del cierre? No, es que pues tengo al cliente y todo. No, no, a ver, creo que te hace falta hacer una mejor labor de venta. O creo que te hace falta saber negociar para que entonces puedas hacer un gran ejercicio de cierre. Y aquí te lo voy a poner con distintas cosas que se dan, sobre todo en los desarrollos inmobiliarios o incluso en otras industrias en donde tienen a las figuras de cerradores, para que lo entendamos un poquito mejor, ¿ok? Cuando en una sala de ventas tienes al asesor y tienes a un gerente que funge como un coordinador de ventas, que funge como un cerrador, normalmente no lo llevas, tú como asesor, no llevas a tu cliente y entra el cerrador y es magia. No, normalmente el cerrador te dice, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? Tú le tienes que entregar a este cerrador en qué parte del proceso. Oye, vi que por ahí sus micrófonos, por favor. Tú le tienes que entregar al cerrador, oye, vi que esto le gustó, mira, me dejó ver que realmente él tiene efectivo, no sé qué cantidad, no me dijo exactamente, pero pues que sí puede aplicarla. O sea, tienes que tú darle carnita al cerrador porque entonces él tiene que tener un contexto de cómo fue la labor de venta y entonces sí llegar con una actitud de cierre, con técnicas de cierre para concretar eso. Para los que hacen corretaje, que yo he hecho muchos años corretaje, por eso te decía, en la negociación tienes que saber dónde estás parado para entonces ya unirte en favor de la venta y tú mismo hacer el cierre. No tienes un cerrador, entonces necesitas saber cómo fue todo tu proceso para hacer el cierre efectivo. Pero aún así, cuando tienes a un cerrador, repito, en desarrollos inmobiliarios, si tú no le entregas un contexto al cerrador, ¿qué va a cerrar? O sea, y digo, se llama cierre de venta. En algún momento uno de mis coaches dijo, no digas cierre, porque es como cerrar, o sea, ¿por qué esa palabra tan fea para concretar algo? Vi que le batalló en querer cambiar la mentalidad, porque todo el mundo conoce como el cierre de venta. Entonces yo por eso le llamo concreto. Entonces, ¿qué va a concretar un cerrador? O sea, si no tiene un contexto, no tiene nada que concretar, no puede hacer magia. Y muchas veces lo que sucede es que un cerrador como tiene habilidades superiores a las de un asesor que no está bien capacitado, entonces entra y hace el proceso de venta así, rapidísimo. Ok, a ver, cuénteme, entonces usted me decía que tenía más o menos unos 3 millones de pesos, sí. Ok, ¿qué fue lo que más le gustó de esta casa? No, pues mire esto, ok. Oiga, y por ejemplo, ¿lo quieren para allá o cómo está, cómo van ustedes en el momento para poder comprar? No, pues mire, es que dependo de esto. Ah, ok, empiezan las objeciones. Y entonces rápido, ok, y si esto lo podemos acelerar de esta forma, ¿ustedes están contentos? Sí. Ahora, ¿ustedes van a tomar decisión hoy? O sea, entonces te das cuenta cómo un cerrador hace un proceso de venta
así, literal en friega, por no decir otra cosa, pero es igual. Entonces, lo hace tan rápido que entonces se convierte en un gran cerrador. ¿Qué pasa si tú le entregas, si tú estás en un desarrollo inmobiliario o tú tienes a un director de inmobiliaria con el cual te ayuda a hacer efecto cierre y todo? Si tú le entregas, mira, está esto y esto, lo pones en un contexto. Y entonces va a ser mucho más efectivo que puedan cerrar esa venta. ¿Ok? Recuerda, esto es bien importante. Voy a dejar ver aquí el chat que van escribiendo al curso. Ok. Sí, es lo del... Ah, lo de el curso. Ok, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Ahorita cerramos con eso. Pero entonces, recuerda, el cierre no se hace al final. El cierre lo vas haciendo durante la labor de venta, el seguimiento, las objeciones, en la negociación y confirmas el cierre. ¿Por qué no hacemos un cierre desde el primer contacto? Porque estás conociendo al cliente. Si el cliente te dice, una señora me dijo en algún momento, yo le pregunto al cliente desde el inicio, a ver, ¿usted va a comprar sí o no? Yo dije, wow, o sea, lo puedes hasta espantar. ¿Te ha funcionado? Y me dijo, pues a veces sí. Y yo, bueno. Y apenas en esta semana, porque yo me sigo capacitando todos los días o todas las semanas al menos. Pero tuvimos una capacitación hace poco en donde decía, este capacitador decía, es muy distinto, la gente realmente, ¿tú le vendes o la gente compra? Porque hay clientes que vienen tan necesitados que les surge una casa porque lo movieron de trabajo, que realmente tú no lo estás vendiendo, él va a comprar. Entonces, yo cuando estaba diciendo eso, me acordé mucho de esta persona que decía, pues yo le digo, ¿sí va a comprar o no? ¿Y cuántas veces te ha resultado? No, pues poquitas, pero me ha dado resultado. Yo decía, seguramente el cliente llegó necesitado de comprar. Entonces, no era que le ibas a vender. Él quería esa zona, ese fraccionamiento, porque ese ya lo había hecho un scouting y dijo, pues al final, como la empresa me está moviendo, yo voy a comprar ahí, punto. Entonces cambia mucho, pero para los que realmente hacemos labor de venta, que es transformar un no en un sí, el cierre no se da en el primer contacto ni en el perfilamiento. Ahí tú recabas información, pero en el momento en el que empiezas a hacer labor de venta, comienzas a, desde ahí, a visualizar un cierre. Y para esto hay una técnica que se llama tie downs, ¿ok? Esta técnica de tie downs la vamos a ver muy puntualmente el miércoles. ¿Por qué razón? Porque durante el proceso de la venta vamos a ir confirmando la venta. Y es aquí en donde te vuelvo a decir, te darás cuenta cómo todo se va conectando. Cuando yo hice un primer contacto, me es más fácil cerrar con un cliente. Cuando yo hice un buen perfilamiento, me es más fácil negociar con un cliente. Cuando yo hice una buena labor de venta, me es más fácil manejar las objeciones. Y cuando yo estoy teniendo cierre efectivo, me doy cuenta que hice un proceso de venta muy, muy efectivo. Ojo, no todos, esto te lo digo porque a mí me pasa, no todos van a comprarte, pero si tú tienes las habilidades bien pulidas, tus cierres los vas a llevar y los vas a incrementar de verdad en un gran porcentaje. Ahora, nunca se deja aprender. Yo a veces te llevo un proceso de venta y, como repetía, mi construcción de rapport es tan buena, de repente me pierdo, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de otros temas y así, y como que sigo construyendo rapport y digo, oye, estoy dejando al lado la labor de venta. Entonces, tengo que hacer un paréntesis y a veces son paréntesis fuertes, como no le digo, ok, está buenísimo, pero a ver, retomemos, ¿qué es lo que estás viendo en este momento y que te está gustando tanto de este proyecto? ¿Sabes? Lo vuelvo a sentar en el tema de la venta. Me sucede hoy en día, lo tengo que reconocer, porque no somos robots y no estamos programados. En este inter del proceso de venta, de repente se te empieza a ir la onda. Por eso te tienes que capacitar constantemente para saber, para pulir, para quitarte ciertas cosas, miedos, estrés, etcétera, y poderlo hacer. Acuérdense, como les decía, cuando yo entro a una venta me sacudo para que quede lo del estado de cuenta de la tarjeta de crédito y cosas que no necesito que vengan a mi mente en este momento. ¿Por qué? Porque me voy a meter a vender. Entonces, esto es bien importante. Ahora, el cierre efectivo, después de que lo vienes confirmando a través de esta técnica que la vamos a ver, literalmente es tener un trato. O sea, ese es un cierre, hacer un trato, firmar un acuerdo, dar el siguiente paso en firme, pedir dinero, que a mucho asesor le cuesta trabajo. Se los prometo,
colegas inmobiliarios, pasa y pasan las empresas, incluso en las que de repente colaboramos, que es, normalmente se aparta con 20,000 pesos, pero hoy con 5. Y yo digo, pues cuando no aportaste valor, cuando no sabes lo que el cliente quiere, no sabes qué le gustó, no sabes cuál es su objeción, no sabes en qué punto está para negociar, lo que haces es tú bajarte, perdón la expresión, los calzones o los pantalones, como dicen, para tratar de tener un cierre ficticio, porque es, hoy no apartas con tanto, pues mejor yo me bajo para poder pedir dinero. Y esto no viene desde otro, no viene impulsado desde, ay, pues es que con menos dinero también es un cierre. Sí, pero es porque no quieres realmente pedir la cantidad con la cual tú sabes que él se está comprometiendo. ¿A qué voy? Dar el siguiente paso en firme no es pedirle menos dinero. Dar el siguiente paso en firme es pedir dinero con la cantidad correcta en la cual tú sabes que él dice, aquí está mi firmeza, aquí está mi compromiso, aquí está que tenemos un trato hecho. Y eso muchas veces ahí es donde se confirma el cierre. O sea, tú dices, este cliente tiene toda la intención de comprar. Tan es así que pues no dijo, oye, ¿te puedo dar 1,000 pesos? O sea, ya venía preparado para hacer una compra, ya venía con todas las cosas y es donde lo detectas. Entonces, por eso es necesario que tú sepas hacer cierres, pero cuando haces un cierre, cuando estás seguro de todo lo anterior que has hecho, ¿ok? Y una de las mejores maneras que vas a saber que vas bien encaminado a hacer un cierre efectivo es obtener pequeños sís durante el proceso. Esto lo vamos a firmar el próximo miércoles 26 en Central Park. Bueno, les van a pasar toda la Así información. es, en Central Park, Torre 1 o Corporativo 1, piso 11. A las 9:30 de la mañana comenzamos. Ok, ahora vamos a cerrar con lo siguiente. Entonces, este webinar, porque repito, este webinar es entregarles valor, es darles carnita, pero donde vamos a reafirmar todo eso y vas a salir muy bien pulido porque vamos a hacer roleplay. Yo siempre pregunto quién es bueno negociando y hay gente que me ha sorprendido, pero hay gente que cree que es buena negociando y realmente no lo es. Y no es porque yo los quiera evidenciar, no, es realmente conocer cómo estás negociando y darte herramientas para que seas un mejor negociador. Hay gente que me dice, yo soy bueno vendiendo. ¿Cómo? Ah, pues porque tengo mucha experiencia. ¿Ok? La experiencia te da algo, pero si no sabes si no sabes negociar, si no sabes tener cierres, si no sabes confirmar ciertas cosas que son necesarias, pues la experiencia te va a dar ventas en algún momento, pero no te va a dar todas las que tú quieres. Por eso necesitas pulirte. Ahora, por eso voy a cerrar con lo siguiente. Este próximo miércoles vamos a tener la capacitación en donde vamos a ver puntualmente estos 3 pasos. Manejo de objeciones, cómo detectar la objeción, saber cuál es la pantalla, cómo escarbar y descubrir la objeción raíz, cómo manejar estas objeciones en la aportación de valor y en qué momento saber cuándo estoy pasando a, a la negociación. También en el momento de negociación, ¿cómo saber en dónde estoy parado en una negociación? Por favor, lleven casos, ¿ok? Casos reales. Oye, Martín, estoy en esto con un cliente porque justamente ahí es donde ayudamos. Entonces, estoy en este proceso, o como Zoila, que me escribió de este mes que ha transcurrido, para decirme, Martín, estoy pasando esto y de verdad, a veces me tardaba en contestarle porque estaba haciendo otras cosas, pero yo siempre contesto y le estuve ayudando por ahí. Entonces, cómo saber en qué momento, en qué punto estoy de la negociación y hacia dónde avanzar y cómo mantener siempre una inteligencia emocional al momento de negociar y tener el control de la negociación. ¿Ok? Les quiero decir, ahorita les platico 2 historias que me sucedieron a mí personalmente para que vean cómo a veces entrar con un no te abre la puerta a negociar y que si todo es un sí, no estás llegando a ningún lado. Y también cómo pasar a el cierre de ventas, cómo confirmar que he hecho un buen proceso y que el cliente no se va a ir sin dejarme algo, ¿ok? Eso es parte de la negociación, pero también en un cierre. Normalmente sí lo tenemos que platicar en familia, ciertas cosas que suceden, pero tú sabrás qué van a pensar. Y entonces ya te cierras eso, no tienes que escribirle qué le pareció, ha visto otras propiedades. No, hiciste todo un proceso y te dejó muy marcado en dónde iban a quedar las cosas y por eso vas a tener un cierre efectivo, ¿ok? Entonces, ¿por qué te digo esto? Y te quiero animar a que tomes este curso, porque si tú quieres aumentar
tus ventas, lo cual va a ser una facturación mayor, que generes más dinero, que te permita hacer tu próxima inversión, que te permita irte de viaje, que te permita cumplir las metas que te pusiste en este año. Si ese objetivo es claro, tomar la decisión es mucho más sencillo. Si tú no sabes ni siquiera a dónde vas, no tienes una meta clara ni nada de eso, ven por favor a este curso porque ahí vas a aprender y ahí incluso vas a poder decir, ok, ahora mi meta es la siguiente porque ya tengo herramientas y sé que lo voy a lograr. Ojo, no es magia, pero es un proceso y es el éxito de repetirlo y pulirlo durante varias veces. Y lo más importante de todo, no vas a salir a vender como lo hace Martín, como lo hace Gerardo, como lo hace el ingeniero Sergio. No, vas a salir a vender con completamente tu esencia, siendo quien tú eres, con tu manera de ser, con esa alegría que te caracteriza, con todo eso que tú tienes, solamente las herramientas las vas a adaptar a ti y las vas a ejecutar. Pero esto es bien importante porque a veces como asesores es, ay, fulana de tal cierra así, entonces yo le copio. No, 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 a ti no te va a dar resultado eso. A ti lo que te va a dar resultado es que tú tengas las herramientas y seas siempre tú, porque esa naturalidad un cliente la detecta. Y entonces siempre va a decir, ah, fulano de tal, qué agradable. No inventes, me llevó en mi proceso de encontrar la propiedad de mis sueños súper bien. Obviamente él no sabe que tienes técnicas de venta, ¿verdad? O sí, tal vez lo sabe, pero lo importante es que seas tú y que no digas, ay, de repente hablé con ella y era una y de repente estábamos en la cita y era completamente otra señora. Entonces, es bien importante que lo sepas y repito, esto, si te dedicas de manera formal y profesional a los bienes raíces, necesitas tener técnicas de venta y saber cómo llevar todo un proceso de cierre de forma efectiva. Ah, ay, esta no era. Ahora, ¿qué vamos a ver? Les voy a spoilear nada más. ¿Qué vamos a ver un poquito para que veas el contenido que vamos a tener en la siguiente capacitación, que será el próximo miércoles? ¿A qué hora empezamos, Gerardo? ¿8:30? 9:30 de la mañana, de 9:30 a 1:30, perdón, de 9:30 a 1:30 de la tarde va a ser la capacitación en Central Park, Torre 1, piso 11. Ahí vamos a estar este próximo miércoles 26. Adelante. Entonces, perfecto, gracias. Miren, vamos a ver todo esto. Objeción del cliente. Es un mecanismo de defensa. El objetivo del asesor, que es miedo a las objeciones, de ninguna manera vas a salir seguro de ti mismo, sabiendo que no hay objeción que te vaya a poner contra las cuerdas. Eso de verdad lo vas a saber, vas a salir a vender de una forma muy segura de ti mismo y eso es importantísimo. Entonces, hay que cerrar tratos, técnicas para manejo de objeciones, 3 herramientas de negociación, lenguaje corporal, vamos a ver también el mirroring, espejeando, también vamos a ver el lenguaje de poder. Aquí lo estoy pasando rápido para que vean todo lo que es y ya no robarles más tiempo el día de hoy. La técnica de la papa caliente, la técnica de cuando hay una propuesta que puede ser dirigida por ti, pero tiene que ser del cliente, porque a veces cuando tú le propones es bueno, pero como el cliente dice, no fue mi propuesta, o sea, no era lo que yo quería, entonces, eso te puede echar para atrás la venta, pero hay una técnica para que tú guíes al cliente a que él haga una propuesta que se acomoda a la negociación, ojo, pero en todo momento él va a decir, salió de mí. Entonces, sí es efectivamente lo que quiero. Y no es como que, no, esa fue la que el asesor propuso, yo no quería. Ojo, cambia. Entonces, vamos a ver esto. También vamos a ver el cierre, que es la aportación de valor, y pues bueno, va a estar bastante, bastante buena con toda esta técnica. Por último, y para cerrar, Gerardo, si me lo permites, Adelante. no sé cuáles son los costos, pero lo pueden ver, lo están poniendo aquí en el chat. Te los digo Y rápido. Te los digo rápido. 500 pesos para gente que no es socio de la Asociación Queretana de Inmobiliarias y 400 pesos para gente que es, para personas de la Asociación Queretana de Inmobiliarias. Esto es un precio promocional porque originalmente costaban 850 pesos para no socios y 650 pesos para socios. Entonces, aprovecha, son 10 lugares, solamente 10 lugares. El día de hoy está esta promoción y intégrate a este excelente grupo que ya hay alrededor de 30 personas inscritas y además de hacer, de conocer las técnicas que Martín nos va a compartir, pues también vas a hacer ahí networking con los demás asesores. Adelante, Martín. bien,
Pues bueno, por último, como les dije, en mis redes sociales voy compartiendo tips de venta. Obviamente ven lo que hago. Ahí es una red social que la llevo en una marca personal, no de forma exponencial, pero bueno, así allá vamos. Entonces, podrás encontrar tips que te van a ayudar, ¿no? Y también podrás ver cosas que al final estamos haciendo. Y esta parte te la menciono, no porque entra, ¿no? Si quieres no me sigas, o sea, no pasa nada, pero es importante porque desde aquí un cliente a veces, cuando ya habla contigo y eso, y entra a ver tu red social, va a ver que estás posicionado en algo y entonces te va a ayudar. Te va a decir, oye, pues te vi, de hecho a mí ya me sucedió, oye, te vi en tal red social y órale, hablas bien padre de las preventas, ¿sabes? Entonces fue como, muchas gracias. No estábamos viendo un tema de preventa para que él comprara, pero me vio posicionado en algo. Y eso te ayuda. Son cosas que literalmente refuerzan tu, pues, tu profesionalismo, tus técnicas o cosas que le aportas valor a un cliente. Entonces, esa parte es importante. Entra, no para que, repito, si me quieres seguir bien, si no, no te preocupes, no es aquí hacerme promoción a mi perfil, pero lo puedes replicar. O sea, ve cómo lo hago y empieza a hacerlo tú. Aporta valor porque un cliente, igual si cuando das tu tarjeta y viene tu perfil, que no vea que ves la Teresa, ¿no? O sea, la novela, sino que vea que estás aportando valor desde tu trinchera. Entonces, esto es importante. Y listo, Gera, pues vamos a ver esto el próximo miércoles. Así. Y recuerden, voy a hacer una recapitulación de primer contacto, perfilamiento, labor, venta, seguimiento y ya nos enfocamos en todo lo demás para que comprendas el hilo que tiene y la conexión de una cosa con la otra, ¿vale? Muchas gracias, Martín. Pues sí, todos necesitamos afinar nuestras capacidades de ventas. Algunos asesores son muy buenos de manera empírica para vender, pero definitivamente la venta es algo que se puede aprender, es un proceso que se puede aprender y bueno, como asesores de ventas profesionales tenemos que estar perfeccionándonos constantemente. Esta es una gran oportunidad, créanme, Martín es un gran expositor, es una persona que te aporta muchísimo valor en todas sus conferencias. Vale muchísimo la pena, la inversión realmente es mínima por las 4 horas que vas a tener de grandes conocimientos, ejercicios, roleplay, como lo comenta Martín. Ven con nosotros, vamos a participar todos en este evento. Les repito, nada más los costos son 500 pesos en promoción, 10 lugares, 500 pesos para externos, 400 pesos para socios aquí. El curso será el próximo miércoles 26 en Central Park, en la Torre 1, Corporativo 1, piso 11. Comenzamos a las 9:30 de la mañana. Y si tú llegaste a este webinar a través de un chat, puedes comunicarte a través de ese mismo chat de WhatsApp para pedir todos los datos para tu inscripción. Y pues los esperamos el miércoles. Muchísimas gracias, Martín, por todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias también al ingeniero Sergio Amaya. Y bueno, pues los esperamos el próximo miércoles. Sí, la verdad es que 500 pesos es una inversión que haces en ti y créeme que tu siguiente venta la vas a multiplicar por, ¿me explico? O sea, vas a salir muy bien pulido. Entonces, te animo, nos vemos por ahí. Además, nos divertimos, la pasamos bien y todos aprendemos, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Gracias Gerardo. a Gracias a todos. Gracias, Martín. Gracias, que tengan Inmobiliarios. Nos vemos el excelente día, miércoles. excelente Nos semana. vemos por ahí. Gerardo. Gracias, muchas Gracias. gracias por la capacitación. Gracias.